decíamos la vez pasada, vamos a seguir con el conocimiento que el alma tiene de las realidades superiores, de las inferiores y de sí misma. Ahora en el texto de la Suma Teológica. En primer lugar, en la cuestión 84, cómo el alma unida al cuerpo conozca las cosas corporales que están debajo de sí misma. Para la evidencia de esta cuestión, ya hemos visto, los primeros filósofos hacen una historia de la filosofía, como Aristóteles, lo que pensaron ellos, después lo que pensó Platón. Pensaron que era necesario que las cosas entendidas subsistan en sí mismas, también como entendidas o intelectuales, inmaterialmente, inmóvilmente. Esto no es necesario porque también en las mismas realidades sensibles vemos que la forma está de un modo en una de las cosas sensibles y de otro en otra. Por ejemplo, en uno está la blancura más intensamente, en otro más remisamente. En uno está la blancura con la dulzura, en otro sin la dulzura. Y por este modo la forma sensible está de una manera diferente en la realidad que está fuera del alma, y de otro modo en el sentido que recibe las formas de las cosas sensibles y la materia. Como el color del oro sin el oro. Y de la misma manera el intelecto, las especies de los cuerpos, que son materiales inmóviles, las recibe inmaterialmente, inmóvilmente, según su modo. Pues lo recibido está en el recipiente al modo del recipiente. Hay que decir entonces que el alma, por el intelecto, conoce los cuerpos con un conocimiento inmaterial, universal y necesario. Tres características: inmaterial, universal y necesario. Inmaterial es más bien una condición negativa, niega la materialidad, la sensibilidad. Lo universal y lo necesario implican una condición positiva. Lo universal significa lo común, pero no lo común de cualquier modo, sino lo común totalmente. Universal quiere decir que es común a todo. Y lo necesario es lo que no puede ser de otra manera. La necesidad es una característica que parece contener una característica a su vez positiva y otra negativa. La positiva es la universalidad y la negativa la inmaterialidad. Lo necesario para Aristóteles es lo firme, es lo que no está en este mundo material, siguiendo también la tradición platónica que identificaba la materialidad con lo que no existe totalmente o directamente con lo que no existe. En el artículo segundo vemos si el alma por su esencia entiende los cuerpos. San Agustín dice en el noveno libro de Trinitate que la mente recibe las noticias de las cosas corporales por el sentido del cuerpo. La misma alma no es cognoscible por el sentido del cuerpo, por eso no conoce las cosas corporales por su sustancia.
Hay que decir que los antiguos filósofos pusieron que el alma, por su esencia, conoce las cosas corporales. Esto ha sido infuso comúnmente en el ánimo de todos, es decir, que lo similar es conocido por lo similar, lo semejante conoce lo semejante. Esto ya está citado por Aristóteles y corresponde a los presocráticos. Tiene que haber una cierta homogeneidad entre el cognoscente y lo conocido. Esa homogeneidad es la base de lo que después se desarrolla como conocimiento perfecto de la realidad perfecta. Dios es conocimiento del conocimiento, dice Aristóteles en la Metafísica. Esa es la culminación de toda la reflexión filosófica acerca del conocimiento. Ahora, lo que vemos perfectamente en Dios se realiza en todo conocimiento. Lo más elemental que podemos decir de todo conocimiento, y que ya descubrieron incluso los presocráticos, es que lo semejante conoce lo semejante. Tiene que haber una cierta comunión u homogeneidad para que haya conocimiento. Porque entre las cosas totalmente heterogéneas no puede haber una relación tal que constituya el conocimiento. El conocimiento es más que relación, pero implica también una relación. Especialmente una relación del cognoscente a lo conocido, que es una relación real, que cambia realmente algo en el cognoscente. En cambio, la relación de lo conocido al cognoscente es una relación de razón, porque nosotros la pensamos, pero lo conocido no cambia realmente porque quien conoce lo conozca. Ahora, eso hay que matizarlo respecto justamente de este tipo de conocimiento, cuando el alma conoce las cosas inferiores. Porque en ese sentido hay una actualización de las formas inferiores. Porque la forma que existe en la materia no es inteligible en acto, es inteligible en potencia para el entendimiento humano. Es inteligible en acto para el entendimiento divino, pero no para el entendimiento humano. Es inteligible en acto para el entendimiento divino porque el ser mismo, que constituye la forma, viene del entendimiento divino. Es una participación del acto que el entendimiento divino es. Pero no es una participación del acto que el entendimiento humano es. Y por eso, en un aspecto secundario, podríamos decir, está en potencia respecto del entendimiento humano. En un aspecto principal está en acto respecto del entendimiento divino. El ser de la cosa que es dado principalmente por la forma. Entonces, los antiguos filósofos pusieron que el alma, por su esencia, conoce los cuerpos. Esto ha sido infundido comúnmente en el ánimo de todos, que lo semejante conoce lo semejante. Mostraban que la forma de lo conocido está en el cognoscente del mismo modo que está en la cosa conocida. Al contrario, pusieron o dijeron los platónicos. Platón, dado que ha visto que el alma intelectual es inmaterial y conoce inmaterialmente, ha dicho que las formas de las cosas conocidas subsisten inmaterialmente. Que a partir del principio de que lo semejante conoce lo semejante, Platón dedujo que si el intelecto es inmaterial, lo conocido también tiene que ser inmaterial. Entonces lo que conoce el intelecto son las formas separadas de la materia.
Los primeros filósofos naturales o físicos, dado que los que no eran todavía metafísicos, como Platón y Aristóteles, dado que consideraban las cosas conocidas como incorpóreas y materiales, dijeron que es necesario que las cosas conocidas también estén en el alma de manera material. Y por eso, para atribuir el conocimiento de todas las cosas al alma, dijeron que ella tiene una naturaleza común con todas las cosas. Y porque la naturaleza de las cosas principiadas es constituida por los principios, atribuyeron la naturaleza del alma al principio, de modo tal que el que dijo que el principio de todas las cosas es el fuego, dijo que el alma tiene la naturaleza del fuego, y similmente acerca del agua y del aire. Empédocles, el cual dijo que los cuatro elementos materiales, el cual dijo que hay cuatro elementos materiales y dos que mueven, a partir de estas cosas también dijo que el alma está constituida. Y así, dado que puso las cosas materiales en el alma, dado que pusieron en el alma las cosas materialmente, dijeron también que todo conocimiento del alma es material, no haciendo un discernimiento entre el intelecto y el sentido. Los primeros filósofos entonces eran materialistas, no iban más allá del sentido. Dado que ese principio, lo semejante conoce lo semejante, de alguna manera lo conocían, lo aplicaron a todo conocimiento a partir del conocimiento más inmediato que hay, que es el sensible. Entonces dijeron que se conoce lo sensible de una manera sensible y que este es todo el conocimiento. No distinguían entre razón e intelecto, que es un conocimiento de tipo, el principio de un conocimiento de tipo inmaterial. ¿Qué tal? Pero esta opinión está rechazada. En primer lugar, porque en el principio material del cual hablaban, no existen las cosas principiadas sino en potencia. No se conoce algo según que está en potencia, sino según solamente que está en acto, como es manifiesto en el libro 9 de la Metafísica. Por lo tanto, tampoco la misma potencia se conoce sino por el acto. Algo es conocible en cuanto está en acto. Este es un principio fundamental, está también en las primeras cuestiones. Algo es cognoscible en cuanto está en acto, no en cuanto está en potencia. Es un principio en el fondo indemostrable, quiere decir que hay una luminosidad en el ser que se hace manifiesta a la inteligencia. Y que lo que no tiene esa luminosidad, la inteligencia no lo puede conocer. Pero eso vale incluso para lo sensible. Así pues, no sería suficiente atribuir al alma la naturaleza de los principios, en modo tal que conozca todas las cosas, si no estuvieran en ella las naturalezas y las formas de las cosas, de los efectos singulares, por ejemplo, los huesos y la carne y otras cosas así. Como dijo Aristóteles contra Empédocles en el primer libro del alma. Entonces, para conocer todas las cosas sensibles, el alma de alguna manera tendría que tener todas las cosas sensibles en sí. Pero esto es imposible.
Tendrían que estar todas las cosas singulares en el alma para conocer todas las cosas. Además, tampoco se puede sostener que todo tipo de conocimiento sea sensible, que es lo que se está refutando aquí, por una segunda razón. Si fuera necesario que la cosa conocida existiera materialmente en el cognoscente, entonces no habría ninguna razón por la cual las cosas que subsisten materialmente fuera del alma carecieran de conocimiento. Por ejemplo, si el alma con el fuego conoce el fuego y el fuego también, el fuego que está fuera del alma conociera el fuego, queda entonces que es necesario que las cosas materiales sean conocidas, estén en el cognoscente no materialmente, sino más bien inmaterialmente. O sea, si lo semejante conoce lo semejante de manera material, todas las cosas serían cognoscentes, porque bastaría una semejanza material. Esto, por supuesto, no es así. Queda como consecuencia, entonces, que las cosas materiales conocidas existan en el cognoscente no materialmente, sino más bien inmaterialmente. Y la razón de esto es que el acto del conocimiento se extiende a las cosas que están fuera del cognoscente, pues conocemos también las cosas que están fuera de nosotros. Por la materia se determina la forma de la cosa algo uno, por lo cual es manifiesto que la razón del conocimiento se relaciona opuestamente a la razón de materialidad. O sea, ¿por qué no es suficiente que lo material esté dentro de lo material? Porque el conocimiento implica una extensión a algo que está fuera del cognoscente, si no, no hay conocimiento. Si está dentro, no hay conocimiento. Las plantas no conocen porque todo lo que tienen está dentro de ellas. No alcanzan nada que esté fuera, porque el mismo alimento del cual se nutren no lo tienen como algo externo, sino como algo interno, una vez que lo asimilan. La facultad cognoscitiva la conocemos, pero la conocemos como objeto. Por supuesto, hay también un conocimiento que se llama habitual, que es una percepción directa de sí mismo. Pero ese conocimiento habitual supone que realmente hay conocimiento objetivo. No podría haber conocimiento solamente habitual sin haber conocimiento objetivo. Es decir, un conocimiento en el cual, aun cuando el cognoscente se conoce a sí mismo, se conoce de alguna manera como otro, devuelve sobre sí mismo. Y la prueba de esto es que el alma humana no puede conocerse sin conocer primero objetos externos a ella misma. Nosotros derivamos el conocimiento del alma por una especie de razonamiento a partir del hecho de que conocemos cosas que están fuera del alma. Ahora, cuando se trata de el conocimiento habitual, que es una percepción directa de sí mismo, ahí hay que decir más bien que se da una participación de un conocimiento
perfectísimo, que es el que tiene Dios, cuando se conoce a sí mismo, porque Dios no sale fuera de sí para conocer. Y eso también sucede en las sustancias separadas, son los ángeles, no salen fuera de sí para conocerse, se conocen directamente. El hombre tiene algo de eso, pero no todo. O sea, el conocimiento habitual no podría existir si no estuviera también el otro, que es el conocimiento objetivo, aquel por el cual sale fuera de sí mismo, después se encuentra así. Estos dos tipos de conocimiento en el hombre están combinados. Ahora, podríamos decir que sí, que en los animales, en las plantas, en las cosas materiales, en cuanto contienen otras, hay todavía como una lejana resonancia de esa perfección infinita que está en Dios cuando se conoce a sí mismo. Por eso las plantas y los animales, aunque no tengan las plantas y los minerales, aunque no tengan conocimiento, todavía tienen algo del ser, que se manifiesta de varias maneras, por ejemplo, en el hecho de contener otras cosas materiales. Entonces, queda que es necesario que las cosas materiales conocidas estén en el cognoscente no materialmente, sino más bien inmaterialmente. Y la razón de esto es porque el acto del conocimiento se extiende a las cosas que están fuera del cognoscente. Conocemos también las cosas que están fuera de nosotros. Por la materia se determina la forma de la cosa a algo uno. Por lo cual es manifiesto que la razón del conocimiento se relaciona de manera opuesta a la razón de materialidad. Y por eso las cosas que no consideran la forma sino materialmente de ningún modo son cognoscitivas. Las cosas que no reciben la forma sino materialmente de ningún modo son cognoscitivas, como las plantas, como se dice en el segundo libro de Ánima. Cuanto algo es más inmaterial, cuanto algo más inmaterialmente tiene la forma de la cosa conocida, tanto más perfectamente conoce. Por eso también el intelecto, que abstrae la especie no solamente de la materia, sino también de las condiciones materiales individuantes, conoce más perfectamente que el sentido, que recibe la forma de la cosa conocida sin la materia, pero con las condiciones materiales. Y entre los mismos sentidos, la vista es más cognoscitiva porque es menos material, como se dijo, y entre los mismos intelectos es más perfecto aquel que es más inmaterial. Cuanto más el intelecto está desprendido de la materia, tanto más conoce intelectualmente. Es un principio piramidal que se da perfectísimamente en Dios y menos perfectamente cuanto más se desciende y se acerca al conocimiento sensitivo. Por todo esto es manifiesto que si algún intelecto que por su esencia conoce todas las cosas, es necesario que su esencia tenga en sí materialmente e inmaterialmente todas las cosas. Es necesario que su esencia tenga en sí inmaterialmente todas las cosas. Como los antiguos dijeron que la esencia del alma en acto está compuesta de los principios de todas las cosas materiales, en modo tal de conocer todas las cosas. Esto es propio de Dios, que su esencia sea inmaterialmente comprensiva de todas las cosas, en cuanto los efectos virtualmente preexisten en la causa. Solo Dios por su esencia entiende todas las cosas, y no el alma humana o el ángel. Entonces,
el intelecto es de algún modo todas las cosas, porque es inmaterial. Este es el principio. Recordemos en la frase famosa de Aristóteles: anima es quod modo omnia. El alma es de algún modo todas las cosas. Esto puede existir solo de manera inmaterial. Ahora, que abarque absolutamente todo es solamente el intelecto divino. Todo dentro del intelecto es de algún modo divino en cuanto está en potencia para abarcar todo, pero no en acto. El único modo en que se pone en acto es cuando tiene la visión beatífica, que es sobrenatural, porque ahí ve la esencia de Dios, y viendo la esencia de Dios ve todas las cosas en Dios. Aunque no de la misma manera que Dios y con la infinita perfección de Dios, por supuesto. El alma entiende todas las cosas no por especies infusas, ya lo hemos dicho. En el intelecto agente no hay ideas innatas. Está más bien la participación de las razones eternas que están en Dios. Pero en el entendimiento agente esa participación no son ideas. En los ángeles sí, son ideas. Y por eso no tienen intelecto agente, porque tienen ideas en acto. En los hombres está la participación de la luz intelectual, que es participación de las ideas que hay en Dios, pero que en el hombre no llegan a ser ideas. Son principios por los cuales se forman ideas, que son las que están en el entendimiento agente. En el entendimiento posible. Aristóteles dice que el entendimiento posible es como una tabula rasa, una tabla en la cual no hay nada escrito. Este es el artículo 3 de la cuestión 84. Dado que la forma es principio de la acción, es necesario que se relaciona de modo tal algo a la forma, que es principio de la acción, así como se relaciona con esa acción. Así como si el moverse hacia arriba viene de la liviandad, es necesario que en la potencia es necesario que aquello que solamente se eleva hacia arriba en potencia, se eleve solamente en potencia. Y en cambio lo que se eleva hacia arriba en acto, se eleve en acto. Vemos que el hombre algunas veces conoce en potencia solamente, tanto según el sentido como según el intelecto. Y de tal potencia se conduce al acto de manera tal que sienta por las acciones de las cosas sensibles en el sentido y entienda por la disciplina o la invención. Por lo cual es necesario decir que el alma sea cognoscitiva en potencia respecto de las semejanzas que son principios del sentir y respecto de las semejanzas que son principios del entender. Estas semejanzas son las ideas o las imágenes. El alma está en potencia respecto de ellas, según el sentido y según el entendimiento posible. Y por esto Aristóteles dijo que el intelecto, por el cual el alma entiende todo, no tiene algunas especies naturalmente infusas, sino que está en principio en potencia para todas estas especies. Pero porque aquello que tiene la forma en acto todavía no puede obrar según la forma,
por algún impedimento, como lo leve, si es impedido de ir hacia arriba. Por esto Platón dijo que el intelecto del hombre naturalmente está lleno de todas las especies de las cosas inteligibles, pero por la unión del cuerpo está impedido de manera tal que pueda salir del alma. Pero esto no se ve como convenientemente dicho. En primer lugar, porque si tiene el alma una natural noticia de todas las cosas, no se ve que sea posible que de esta noticia natural tenga tanto olvido, o que no conozca que ha tenido esa ciencia. Ningún hombre se olvida de las cosas que naturalmente conoce. O sea, si hubiera ideas innatas, no podría olvidárselo. Si se olvida es porque las ideas no son innatas. Ningún hombre se olvida de las cosas que conoce naturalmente, como que el todo es mayor que la parte y otras cosas así. Y principalmente esto parece inconveniente si se pone que el alma se une naturalmente al cuerpo. Es inconveniente que la operación natural de alguna cosa sea impedida totalmente por aquello que le corresponde según naturaleza. En segundo lugar, manifiestamente aparece la falsidad de esta posición, porque deficiente algún sentido es deficiente también la ciencia de ellos, que se aprende según tal sentido, como el ciego de nacimiento de ningún modo puede tener noticia del color. Esto no puede ser si el alma en el alma hubiera naturalmente las especies infusas de todas las razones de las cosas inteligibles. Y por eso hay que decir que el alma no conoce las cosas corporales por las especies infundidas naturalmente. El alma no conoce las cosas corporales por las especies infundidas. Entonces no puede haber ideas innatas por las cuales se conocen. Esas ideas tampoco vienen de las sustancias separadas, no vienen de los ángeles o de los seres inmateriales que son inferiores a Dios, como dijeron los árabes. Aquí refuta la posición de los árabes en el artículo 4. Y después viene un artículo muy importante, el artículo 5, que ya hemos visto: si el alma intelectiva conoce las cosas materiales en las razones eternas. Aquí también se describe la posición de Platón y la posición de Aristóteles, y sobre todo la posición de San Agustín. Y se dice que la posición de San Agustín coincide con la de Aristóteles. No coincide con la de Platón, sino que coincide con la de Aristóteles. Este artículo es muy importante porque muestra algo más que lo que dice Aristóteles. Perfecciona a Aristóteles con la ayuda de San Agustín. Aristóteles dijo que el intelecto agente ilumina. Pero San Agustín dice que el hombre conoce por la participación de las razones eternas, o incluso más en las razones eternas, que son las ideas divinas creadoras. Del artículo se concluye que en el intelecto agente está la participación de esas ideas divinas creadoras. Y por lo tanto el intelecto agente no tiene una luz general, sino de alguna manera una luz particularizada. Esta visión está también de una manera semejante en Dionisio. Para Dionisio, de Dios participan todas las cosas según procesos diferentes. El hombre, siendo imagen de Dios, de alguna manera reproduce todos esos procesos que vienen desde Dios. Pero esta vez
Son procesos que vienen desde su intelecto agente, donde está la participación de esas ideas que están en Dios. Y eso se da justamente cuando conoce, especialmente cuando conoce las cosas materiales que son inferiores a sí mismas, a la inteligencia humana y al alma humana. O sea, se refleja el acto de Dios creador. Y eso se da en el entendimiento agente que tiene la participación de las razones eternas cuando ilumina los fantasmas. No lo hace de una manera general solamente, como luz, como había dicho Aristóteles, sino que pone en acto cada idea particular. Ahora bien, el fantasma no es suficiente para determinar qué particularidad se pone en acto. Porque el acto es más que la potencia, no puede venir de la potencia. El acto tiene que venir entonces de la luz del entendimiento. ¿Entienden eso? No puede venir solamente de la potencia que está en el fantasma o imagen y remotamente en la cosa material. Esto es muy importante porque aquí Santo Tomás reconoce un progreso filosófico de San Agustín respecto de Aristóteles. No es solamente que San Tomás cita a San Agustín como teólogo, como muchas veces hace, sino que lo cita como filósofo para agregar algo que Aristóteles no había dicho. Podemos leer el artículo. Dice Agustín en el libro 12 de las Confesiones: si ambos vemos que es verdadero lo que dice, si ambos vemos que es verdadero lo que digo, ¿dónde lo vemos? Ni en ti ni en mí, sino que ambos lo vemos en la verdad inconmutable que está sobre nuestras mentes. La verdad inconmutable se ve en las razones eternas. Por lo tanto, el alma intelectiva ve todas las cosas en las razones eternas. Vemos que, como dice Agustín en el segundo libro de la Doctrina Cristiana, los filósofos, los que son llamados filósofos, si dijeron algunas cosas que son tal vez verdaderas y acomodadas a nuestra fe, tenemos que sacárselas como a injustos posesores para nuestro uso. Tienen las doctrinas de los gentiles algunas cosas inventadas y supersticiosas y simuladas que todos nosotros, saliendo de su comunicación de la sociedad con los gentiles, debe evitar. Y por eso Agustín, ahora continúa Santo Tomás, esto era texto de San Agustín, por eso Agustín, que estaba lleno de las doctrinas de los platónicos, si encontró algunas cosas que estaban acomodadas en sus dichos, las asumió, y las que eran contrarias a la fe las cambió en algo mejor. Dijo Platón, como se ha dicho, que las formas de las cosas subsisten por sí como separadas de la materia, las cuales llamaba ideas, por cuya participación decía que nuestro intelecto conoce todas las cosas. Y como la materia corporal se hace piedra por participación de la idea de piedra, así también nuestro intelecto, por la participación de la misma idea, conocerá la piedra. Pero porque se ve que es algo ajeno a la fe, que las formas de las cosas que existen por sí, que subsistan por sí sin la materia, como dijeron los platónicos, diciendo que hay una vida por sí, una sabiduría por sí, y que hay sustancias creadoras, que son sustancias creadoras, como dijo Dionisio. Por eso Agustín dijo que hay, en lugar de estas ideas que afirmaba Platón, las razones de todas las criaturas en la mente divina, según las cuales se forman todas las cosas y según las cuales también el alma conoce todas las cosas. Las ideas que están en Dios, según Platón, las ideas que están en Dios, según Agustín, en lugar de Platón,
serían aquellas que forman las cosas como creadoras y aquellas que hacen conocer las mismas cosas, pero esta vez en la mente del hombre. En cambio, Platón decía que eran sustancias separadas. Dado que entonces, cuando se pregunta si el alma humana en las razones eternas conozca todas las cosas, hay que decir que algo en algo se conoce doblemente, de un modo como en el objeto conocido, como alguien ve en el espejo las cosas que resultan en el espejo, como imágenes. Y de este modo el alma, en el estado de la vida presente, no puede ver todas las cosas en las razones eternas, sino que así en las razones eternas conocen todas las cosas los beatos, que ven a Dios y todas las cosas en Él. O sea, conocer en las razones eternas se puede entender como ver las mismas cosas en Dios. Esto evidentemente no es así. A una posición semejante se acercaría después, por ejemplo, Malebranche, sobre el fundamento de San Agustín. Santo Tomás sigue a San Agustín, pero lo explica de otra manera, de una manera cercana a Aristóteles. De otro modo se dice que algo se conoce en algo como en el principio del conocimiento, como si dijéramos que en el sol se ven las cosas que se ven por el sol. Y así es necesario decir que el alma humana conoce todas las cosas en las razones eternas, por cuya participación conocemos todas las cosas. La misma luz intelectual que está en nosotros no es otra cosa que una cierta semejanza participada de la luz increada, en la cual se contienen las razones eternas. Por eso en el Salmo 4:6 se dice: muchos dicen, ¿quién nos mostrará los bienes? A esta cuestión el salmista responde diciendo: ha sido sellada sobre nosotros la luz de tu rostro, como diciendo, por el mismo sello de la luz divina en nosotros se nos demuestran todas las cosas. Y porque más allá de la luz intelectual que está en nosotros exigen las especies inteligibles recibidas las cosas para tener ciencia de las cosas materiales, por eso, no solamente por la participación de las razones eternas, tenemos noticia de las cosas materiales, como dijeron los platónicos, que la sola participación de las ideas es suficiente para tener ciencia. Por eso Agustín dijo en el libro cuarto de Trinitate que no es que los filósofos, que los textos de los filósofos de modo certísimo persuaden que con las razones eternas se hacen todas las cosas, y por eso en las mismas razones podían ver y a partir de ellas colegir cuántos sean los ánimos, los géneros de los animales, cuáles las semillas de las cosas singulares. No es que todas estas cosas las han investigado a través de los tiempos y de la historia, a través de la historia de los lugares y de los tiempos. O sea, San Agustín se pregunta retóricamente, no es que todo esto que los filósofos han llegado a conocer no lo han conocido solamente en las razones eternas, sino también en las cosas materiales. Y concluye San Tomás, que Agustín no haya entendido que todas las cosas se conocen en las razones eternas o en la verdad inconmutable, como si las mismas razones eternas se vean, es manifiesto por lo que dijo en el libro de las 83 cuestiones, que el alma racional, no toda y cualquiera, sino la que es santa y pura, es la que tiene la visión de esas razones eternas. Y estas son las almas de los beatos. Entonces, solamente los beatos ven directamente a Dios. Las otras almas no ven directamente a Dios y por eso no ven las razones eternas, sino que ven en las razones eternas. ¿Qué quiere decir? Por participación. Aunque no solamente por la participación,
sino también por el conocimiento sensitivo. El conocimiento sensitivo no es suficiente para conocer intelectualmente, como es evidente. Es necesario conocimiento intelectual. El conocimiento intelectual tampoco es suficiente sin los sentidos. El conocimiento intelectual no es entonces visión de las ideas directas, sino que es visión de las cosas materiales o de las esencias de las cosas materiales por la participación de las razones externas, que ¿dónde está? En el entendimiento agente. Aunque el artículo no dice que está en el entendimiento agente, se deduce. Porque es lo que ha tratado en los artículos anteriores. Especialmente en el artículo 3, que dijo que no tenemos ideas innatas. Muy bien, hacemos un recreo y después sí.